Muy buenos días, hermanos. Una vez más saludándoles, deseándoles muchas bendiciones, felicitándolos por su ánimo pronto para seguir adelante. Servir a Dios no es fácil. Por eso dice la palabra que los cobardes no heredarán el reino de Dios, porque los cobardes somos los que le dan la espalda al Señor para seguir lo más fácil, el camino ancho. Felicidades, adelante con el Señor. Y cuando digo adelante no me refiero solamente a que se congreguen, me refiero a que sean fieles, a que sean responsables, a que sean dedicados, sacrificados, a que sean personas que hacen los trabajos con excelencia para Dios, Jesucristo nuestro Dios. Dios me los bendiga. Hoy quiero tocar un tema que también sé que va a ser de mucha ayuda para su perseverancia. La Biblia dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y quiero ayudarles para que ustedes vayan dando pasos seguros. Dice la palabra que pasaremos por el fuego, pasaremos por el agua. La Biblia dice que vamos a ser probados como a oro fino. La Biblia dice que, que vamos a ser probados si somos de hojas secas o somos de palos secos o somos piedras preciosas, gente real, no copia, no una idea, sino gente fiel, gente real al Señor. Y las pruebas siempre van a estar. Pero hay algo que sí necesitamos hacer crecer dentro de nosotros. Necesitamos hacer crecer algo dentro de nosotros. Es parte de nuestro crecimiento. El Señor durante los 3 años le enseñó a sus discípulos. Y ese algo o ese tema que quiero compartir con ustedes se llama la fe. La fe, mire, si no aprendemos a vivir por fe, si no aprendemos a vivir confiando en Dios, vamos a caer en una crisis emocional, económica, espiritual. Nos va a ir mal, hermano, nos va a ir mal. Por eso necesitamos fortalecer la fe. Hay algo que a nosotros con mi esposa nos ayudó muchísimo, es el aprender a confiar en el Señor. Vivir por fe, no viviendo, confiando en mi capacidad intelectual, en los ahorros que tengo, en los amigos que tengo, en el trabajo que tengo, en el diploma que tengo, en la habilidad de hacer negocios, qué sé yo, en muchas cosas que a veces confiamos más en ellos que realmente en nuestro Dios. Vemos ejemplos claros en las escrituras de hombres de Dios que vivieron por fe y lograron cosas grandes en el Señor. Uno de ellos fue David, que venció un gigante. Otro de ellos fue Josué, que conquistó grandes pueblos, infinidad de pueblos, más de 20, 25 pueblos guerreros, siendo ellos un pueblo no guerrero, no entrenado para la guerra. El otro fue José, que de esclavo pasó a ser el segundo de Faraón. Encontramos a Moisés, encontramos a Abraham, encontramos a Elías. Bueno, podría mencionarle muchos, a Daniel, ¿verdad? Que vivieron confiando en el Señor, no en sus capacidades. Desgraciadamente, la mayoría de las personas confían en lo que ven, en lo que huelen, en lo que sienten, en lo que tocan. Viven de acuerdo a los 5 sentidos. De lo contrario, eso no existe, no puede suceder. Pero dice la Biblia, en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 7, dice, el justo por su fe vivirá. Como decía al principio, van a venir tiempos difíciles, tiempos duros, tiempos de escasez, tiempos de enfermedad, tiempos de pruebas. Pero lo único que nos va a mantener firmes e ir de gloria en gloria es nuestra fe.
el haber confiado totalmente en el Señor. Por eso dice la palabra, el justo por su fe vivirá. No confíes en la gente. No confíes en tus posiciones económicas, posesiones económicas. No confíes en los compadres, en el gobierno, en los amigos. Confía en Dios y vas a poder salir adelante en tus situaciones económicas. Vivir en Cristo es vivir en retos, tener retos en la vida. No podemos vivir en el reino de Dios si no tenemos retos. Dios le dijo a Josué en capítulo 1, versículo 1, 2 y 3, dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora te vas a levantar tú y vas a conquistar. Yo te voy a entregar las tierras desde el río Éufrates hasta tal limitación. Todas esas tierras van a ser tuyas. Estaba llamando a un hombre sin experiencia, un joven, Josué, rodeado de un ejército definitivamente que no tenía experiencia para la guerra, crecieron en el desierto, no tenían entrenamiento militar, incrédulos, ¿verdad? Sin embargo, Dios los eligió, Dios eligió a Josué y le dijo, tú vas a conquistar estas tierras porque voy a estar contigo. Así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Y esto es lo más importante. Es importante que estés convencido que Dios está contigo y que tú estás con Dios. Una de las razones que hace que la fe se mueva es nuestra integridad, nuestra fidelidad, nuestra consagración, nuestra santidad al Señor. Si ustedes leen en el capítulo 3 de Josué, versículo 5, dice, preparaos, dice, santificaos, dice, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Qué hace que la fe de Dios, que la fe en Dios se mueva? ¿Qué hace que nuestra fe crezca y que sucedan cosas sobrenaturales, cosas grandes, cosas imposibles a nuestra mente y a nuestro alcance? La fe se mueve cuando estamos con Dios y Dios está con nosotros. Y como le dijo Josué, santifíquense. Josué 3:5. Santifíquese porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. O sea, Dios respalda una fe santa cuando vivimos en integridad, en rectitud, que somos transparentes, que no tenemos una doble vida, que somos rectos, somos íntegros, vivimos en rectitud e integridad, en santidad. Es de muy valioso. Jesús escogió 12 hombres, los preparó, les enseñó a amarle a Él, a tomar la cruz, a vivir en rectitud, a no ser injustos, a practicar la misericordia, a darle la espalda al pecado. Él habló de las casas que son llevadas por el viento y por las tormentas. Y habló del hombre que estaba fundada sobre la roca y que es Cristo y los que fundaron sobre la arena. Y la gente que se fundó sobre la arena era gente incrédula, era gente de doble cara, no íntegros a Dios. Y hablaba la pérdida inmensa que hay cuando no vivimos en rectitud y en integridad con Dios. Primer paso para vivir por fe o para que tu fe pueda ser una fe activa, productiva, vive en rectitud, vive en santidad. No permitas que el pecado te gobierne, que la doctrina de este mundo, que las enseñanzas de Satanás gobiernen tu pensamiento. No, vive en rectitud y entonces tu fe podrá funcionar. Ahora, ¿qué es fe? Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso lo dice el apóstol en Hebreo 11, capítulo 11, versículo 1 en adelante. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Tú estás esperando en Dios, estás creyendo, no lo ves, no lo tocas, no lo hueles, no lo percibes,
pero crees que va a suceder porque Dios te ha dado esa palabra. Dios te ha dado esa palabra y crees a la palabra. Dice la palabra que Dios llama las cosas que no son como si son. Eso es fe, llamar las cosas que no son como si son. Y nosotros comenzamos a ejercer fe cuando comenzamos a creerle a Dios y lo confesamos. Lo confesamos. No lo veo, no lo toco, pero yo confieso de que va a pasar en el nombre de Jesús. Claro, debemos estar convencidos que no estamos pidiendo algo que está fuera de la voluntad de Dios, ¿verdad? Debemos pedir con coherencia, ¿verdad? Sabiendo que lo que estamos pidiendo realmente lo necesitamos, ¿verdad? Es como que yo le diga, Señor, yo por fe creo que en 30 días, 6 meses, un año, yo creo que voy a ser millonario. Tenga cuidado, ¿verdad? Tenga cuidado, no se salga de los principios de la palabra. Hay que orar conforme a la voluntad de Dios. Oramos para que se convierta la familia, lo hacemos por fe. Oramos para que Dios provea para nuestras necesidades, lo hacemos creyendo que Dios lo va a hacer. Y nos apoyamos en las Escrituras. Dice el Salmo 37, 19, en el mal tiempo no seré avergonzado, no serás avergonzado. Y en los días malos, dice, en el mal tiempo no serás avergonzado. Y en los días malos, no, en los días malos dice, Dios proveerá. Dios proveerá. Lee el Salmo 37, 19. Creo que no lo estoy recitando bien, pero quiero leérselos mejor porque quiero que ustedes estén convencidos de lo que estoy leyendo. Salmo 37, nunca se me había olvidado este salmo, pero hoy sí. Dice, no serás avergonzado en el mal tiempo y en los días de hambre serás saciado. ¿Cómo se mueve la fe? Cuando yo le creo a Dios. Yo soy un hombre que vivo para Dios. Eres una mujer que vives para Dios. Es una mujer que vive en integridad, un hombre que vive en integridad, en rectitud, en santidad. Entonces tienes derecho, no derecho, porque nosotros no tenemos derecho a nada, sino que Dios nos permite que podamos recibir si creemos. En el mal tiempo no seremos avergonzados y en los días de hambre seremos saciados. Créelo al Señor. Hay algunas necesidades que a lo mejor tengas. Y mucha gente, aún cristianos, entre comillas, hacen cosas raras. Hacen cosas raras, no buenas para poder lograr lo que ellos desean. Negocios bajo, oscuros, mienten, roban y le atribuyen a Dios que Dios lo proveyó. No, hermano. Por fe significa que todo es legal, todo es recto, todo es correcto. No estamos mintiendo, no estamos agregando o quitando, sino que lo estamos haciendo creyendo que Dios va a proveer porque soy su hijo, soy su siervo, vivo para agradarle a Él. Entonces dice el primera fase del versículo de 11:1, el justo por su fe vivirá. Perdón, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La certeza de lo que se espera. Y luego dice, la convicción de lo que no se ve. Y yo tengo la convicción. Toda mi vida con mi esposa hemos vivido por fe. Nos movemos creyendo de que Dios va a suplir. Nos movemos creyendo de que Dios va a proveer. Nos movemos creyendo que Dios va a hacer el milagro. Y Dios lo ha hecho. Nos ha dado provisión. Sanó a mi hija que me le dieron 24 horas de vida cuando me la operaron del cerebro. De edad de 5 años quizás era. Los médicos me dijeron, tiene 24 horas de vida. La operaron, de ahí me dijeron, tu hija va a ser un vegetal, no va a mover ninguno de los miembros de su cuerpo, solo los ojos. Y ya pasaron más de 30 años y mi hija está totalmente sana. ¿Qué es eso? Eso significa
que Dios está a favor de nosotros, que estamos creyéndole al Señor. Hemos visto milagros, cosas grandes en medio nuestro. Pero hermanos, quiero decirle, aprende a vivir por fe. Aprende a confiar en el Señor, cualquiera que sea tu situación. Únete con los pastores Marlon y Leslie para buscar los beneficios de la iglesia. Necesitan un local más grande. Hablemos de presupuesto. Ustedes no tienen capacidad para pagar un edificio, ni el que tienen, ni uno más grande. Pero las cosas se logran creyendo que Dios puede proveer. Necesitan que entren más dinero, que Dios restaure matrimonios, que Dios libere mujeres, jóvenes, niños, que Dios sane a los enfermos, pero eso, hermanos, sucede solamente por fe. La Biblia dice que un hombre llevó a su hijo, a los discípulos del Señor Jesús, para que oraran por él porque estaba endemoniado, pero no pudieron sacar el demonio. Le dijo ese hombre al Señor Jesús: tus discípulos no han podido hacer nada por mi hijo. Y Jesús le dijo: hombres de poca fe, hombres de poca fe. No podemos lograr las cosas si no estamos creciendo en la fe, si no estamos creciendo en la fe. Y es un punto bien importante en lo cual nosotros debemos analizarnos todos los días o toda la semana. ¿Estoy viviendo por fe? Mire, Dios va a permitir situaciones para que aprendas a poner en acción tu fe. Por ejemplo, si tú dices, bueno, voy a aprender a nadar, y lo que haces es que te compras un libro. Primer paso de cómo aprender a nadar, segundo paso, tercer paso. Pero nunca te metes al agua, no vas a un río, no vas al mar, no entras a una piscina, no pruebas. Entonces, definitivamente nunca vas a aprender a nadar. Y Dios permite situaciones difíciles para que maduremos y crezcamos en la fe. En la fe. Dios le dijo a Pablo: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Pablo iba a pasar situaciones duras. Y fue las situaciones fueron lo que formaron a Pablo y le permitieron llegar a ser lo que es ahora el apóstol Pablo. Un hombre de Dios, un hombre de fe. Él mandaba los pañuelos ungidos y los enfermos se sanaban. Dice Pablo: no he venido a vosotros con palabras de humana sabiduría, sino con poder y demostración de lo alto. Era un hombre muy inteligente, muy intelectual, pero todo lo que hacía era basado en el poder de Dios. Dios lo usaba en milagros, en sanidades, lo usaba en ciencia, en sabiduría, bueno, en una forma increíble, porque era un hombre que aprendió a vivir por fe. Pero ¿qué le hizo crecer en la fe? Los tiempos difíciles, aprender a moverse por fe. ¿Queremos crecer en fe? Bueno, además de tener el libro, que es la Biblia, vendrán tiempos y situaciones en que tienes que meterte con Dios y aprender a creerle a Dios de que sí va a suceder el milagro. Va a suceder, hermano. Yo sé que no va a ser fácil, para mí no ha sido fácil y todavía no es fácil. Cada vez me enfrento a situaciones difíciles, a retos de la vida, a retos de la obra del Señor. Y lo único que me queda, la única arma que yo tengo es la fe para poder vencer al gigante, para poder vencer al león, para poder vencer al oso, para poder vencer al maligno. Es por fe. No es con espada, no es con ejército. Es con el poder de Dios que podemos tomar los retos y alcanzar nuestros sueños. Sueños que Dios ha puesto en nuestro corazón. Quiero que veamos en Hebreos capítulo 3, Hebreos 3, versículo 19. Quiero leer para usted. 3:19. Dice la palabra: y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. 3:19. Dice: y vemos que no pudieron entrar
a causa de incredulidad. ¿Quiénes no pudieron entrar? El pueblo de Israel. ¿A dónde no entraron? A la tierra prometida. Salieron casi 4 billones de judíos de Egipto. Y la mayoría murieron en el desierto por rebeldes, por incrédulos, hermanos. Por incrédulos. A pesar de que miraban los milagros, no le creían al Señor. Imagínense, estando esclavizados en Egipto, Dios mandó las plagas, la plaga de piojos, el agua se convirtió en sangre, la muerte de los primogénitos, la lluvia de piojos, de ranas, el granizo, bueno, 12 plagas creo que fueron. Y aún así no creían a Dios. Aún así se oponían, preferían quedarse como esclavos en Egipto, seguir viviendo como esclavos, antes que ser libres y entrar a la tierra prometida. Bueno, y luego dice la palabra que salieron. ¿Y qué sucedió? Sucedió que de día los guiaba una nube y de noche una columna de fuego. Y cuando llegaron a la orilla del Jordán, renegaron y dijeron, ¿cómo vamos a pasar este río? ¿Cómo vamos a pasar? Y dijeron, nos has traído a matarnos. Allá en Egipto comíamos carne con cebolla. Y él decía, confía en Dios, va a hacer el milagro. El mar se abrió. Pasaron en lo seco. Se ahogaron los egipcios. Y todavía al otro lado comenzaron a quejarse. Sí, nos trajiste a matarnos. No tenemos qué comer, no tenemos agua. ¿Y qué hizo Dios? Les mandó pan, les mandó carne. Quiero leerles ese pasaje, por favor. En el Salmo 38, si quieren lo pueden buscar. Salmo 38, Salmo 78, perdón. Salmo 78. Vea lo que dice el Salmo 78, versículo 17. Dice, pero aún volvieron a pecar contra Dios, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Oigan, eran gustosos. Y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Mire, cómo tentaron a Dios. Realmente, después de todo lo que Dios hizo en Egipto y en el camino, les dijo, ¿podrá Dios poner mesa en el desierto? O sea, ¿realmente nos podrá dar de comer? He aquí, ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. Y luego dijeron, ¿podrá dar también pan? ¿Podrá dar pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Era tremendo la rebeldía y la incredulidad de este pueblo. Por tanto, oyó Jehová y se indignó, se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y le dio trigo en los cielos, de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarse. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo. No habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Imagínense, tentaron a Dios. Después de que vieron los milagros de Dios, decía
el apóstol en Hebreos 3:19, y no entraron a causa de incredulidad. Eran incrédulos después de que vieron todo lo que Dios hizo en Egipto, en el desierto, de todas las cosas que Dios hizo, no creyeron. Nos podrá dar de comer en el desierto, tenemos hambre, no hay pan, no hay carne, no hay nada. Y dice, bueno, acabamos de leer, que Dios les mandó codornices, les mandó el maná, les abrió la peña para que tomaran agua. Bueno, Dios los bendijo y aún así siguieron dudando del poder de Dios. ¿Qué los gobernaba? La incredulidad. La incredulidad. ¡Qué terrible! Y vea lo que dice el capítulo 1. Perdón, el 19 dice, no entraron por incrédulos. No entraron por incrédulos. Hermano, la incredulidad es una arma poderosa que usa el diablo. La incredulidad. Si tú eres un cristiano que vives por emociones, Dios nos está bendiciendo porque hay dinero, porque hay comida, porque hay abundancia. Pero aún Dios nos bendice cuando no hay nada. Yo creo que mi Dios suplirá todo lo que yo necesito. Vivimos por fe. Pablo decía, sé vivir en abundancia y en escasez. Con todo estoy alegre. Pablo vivía por fe. Había gloria a Dios y bendecía al Señor y adoraba a Dios. Porque no había, Pablo adoraba al Señor. Cantaba en las cárceles. Se mantenía fiel en los tiempos difíciles, en las persecuciones, porque él sabía que su Dios estaba vivo, que no estaba muerto. Por eso Pablo dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria, porque él sabía que la prueba un día iba a terminar, que la escasez un día iba a terminar, que la enfermedad un día iba a terminar y que en el momento de Dios, de acuerdo a mi fe, iba a venir la sanidad, iba a venir la provisión, iba a venir el milagro de Dios sobre nuestras vidas. Hermano, no dejes que la incredulidad te gobierne. Mire, leamos Marcos capítulo 16, versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, a los discípulos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y la dureza de su corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitados. Después de que Cristo resucitó, se les apareció a los 12 y les reprochó la incredulidad, porque no le creyeron a las mujeres que le habían visto resucitado. No creían. Por eso Jesús dijo, más bienaventurado es el que no vio y creyó. ¿Qué pasa? ¿Cómo está tu fe? ¿Vives por lo que ves, por lo que tocas, o estás creyéndole al Señor? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria, dice la palabra, dice el apóstol Pablo. En el mal tiempo no serás avergonzado y en los días de hambre serás saciado. Eso dice la palabra en el Salmo 37, 19. Son promesas de la palabra. Debemos aprender a creerle al Señor, hermano. Levántate. Dios te está preparando para retos grandes personales, retos grandes familiares, retos grandes para la obra misma. Dios te está preparando, pero tienes que levantarte en fe. Tienes que levantarte en fe. Tienes que creer. Yo sé que mi Dios suplirá. Yo sé que mi Dios proveerá. Dios es un Dios de poder. Ahora, una de las cosas que nos ayuda a que la fe crezca, además de la santidad, es el estudiar la Biblia. La fe viene por oír y el oír la palabra de Dios. Jesús le dio de comer en una ocasión a 4,000 personas, y en otra a 5,000, con 3 panes y 2 pececillos.
Piense bien, 3 panes y 2 pececillos. Comieron más de 4,000 personas. Y Jesús, mire, el Señor siempre probó a los discípulos. Uno de los discípulos le dijo, Señor, la gente está cansada, despáchalos porque no han comido. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? Denle vosotros de comer. Ellos se asustaron. Sabía que no tenían para darle de comer. Dijeron, si apenas tenemos unas monedas, Señor. Imposible. Él sabía que no podían humanamente. Estaba probando su fe. Estaba demostrándoles que en Dios se pueden hacer cosas imposibles. Y le dijo, ¿qué tenéis? Bueno, 3 panes y 2 peces. Y anda un muchacho con esto. Tráiganmelos. Los bendijo y dijo, repártanlo. Y comieron, dice la Biblia, y se saciaron, dice la palabra, y sobraron 12 cestas. Increíble, hermano. Lee la palabra. Deja de estar viendo TikTok tanto, hermano. Deja de andar de tanto metido en el celular que ni lees la Biblia. Es más, hay hermanos que mandan hasta 1000 mensajitos en el día. Y todo ese rato que se dedicó a mandar mensajitos cristianos, mandaron 1000 mensajitos cristianos en todo el día, 2000, 5000 mensajitos para bendecir la gente. Y todo ese día no leyeron la Biblia. No la leyeron. El diablo le dice, no leas la Biblia, bendice al pueblo de Dios, manda mensajitos. Y todo el día manda mensajitos, manda mensajitos. Cuando están orando y leyendo la palabra, se están durmiendo, no pueden orar ni pueden leer la Biblia porque tienen sueño. No, y se me voy a ir a acostar, se van para la cama a acostarse. Y cuando están acostados, agarran el celular y pasan horas con el celular. Cuando estaba orando y leyendo la Biblia, se dormía. Ahora que tiene el celular, se fue a descansar porque ya no podía orar ni leer la Biblia, se fue a descansar y agarró el celular, se le fue el sueño y estuvo 3, 5, 10 horas metido en el celular. Has caído en las trampas del diablo. La fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Dios quiere que crezcas en fe. El diablo quiere que seas un incrédulo, que no creas. Que no crea. Ustedes que están siendo formados como líderes de Dios, siervos de Dios, van a ser probados. Van a ser probados. Vas a encontrarte con situaciones difíciles. Aquí te quedan 2 cosas. O aprender a vivir por fe o huir, como hizo Jonás. Aprende a vivir por fe creyéndole al Señor. Quiero que leamos en Mateo capítulo 8, versículo 23, 8:23 de Mateo. Dice la palabra, y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Jesús dormía. Y vieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar e hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaban diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Dándoles una clase de fe. Con la práctica. Y Jesús les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? En otras palabras dice, mire, ustedes tienen que crecer en la fe. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían decirle a este monte, quítate, de ahí échate en el mar. Jesús estaba diciendo, con la fe podemos hacer lo imposible. Y tenemos un enemigo poderoso llamado Satanás, poderoso para nosotros, pero débil para Dios, e ínfimo para Dios. Pero para nosotros es poderoso porque nosotros no tenemos poder. Pero Dios nos ha dado autoridad. Y si nosotros nos movemos por fe, vamos a superar lo imposible. Vamos a lograr cosas grandes, hermanos. Siempre y cuando sean para la honra y gloria de Dios. No es para nuestro beneficio, no es para honrarnos nosotros, no es para darnos gloria a nosotros, sino para la gloria y la honra del Señor. Y Jesús les dijo, hombres de poca fe, ustedes tienen que crecer en fe. Y yo les digo,
Busquemos crecer. Yo cada día busco crecer en fe. Yo cada día me enfrento a gigantes más grandes, a luchas poderosas de las tinieblas. Pero yo me recuerdo que Dios me dio autoridad y me dijo, tienes poder sobre Satanás y sobre los demonios. Yo lo creo. Yo lo creo. Yo lo creo porque Dios lo dice en la palabra. He aquí os doy potestad sobre toda hueste de maldad. Pondrán la mano sobre los enfermos y se sanarán. Pondrán su mano sobre los endemoniados y los demonios saldrán. En mi nombre. Y yo lo creo. Yo lo creo. Mi Dios suplirá, dice, todo lo que os falta. Yo lo creo. Yo lo creo. Yo vivo por fe. Y es importante, querido hermano, hermana, que crezcas en fe. Número 1, busca tu integridad con Dios. Por favor, sé recto, íntegro, vive en santidad. Y número 2, ten comunión con Dios todos los días. Una vida de oración, una vida de estudio de la palabra, ayuna, sirve al necesitado, trabaja para el Señor y esos elementos te van a ayudar a crecer espiritualmente. Tu fe va a crecer. Tienes que servir a Dios, porque ¿para qué Dios te va a dar una fe gigante si no es para Él que le vas a servir? ¿Por qué Dios te va a dar una fe si tú no lo estás buscando a Él? No estás orando, ni ayunando, ni estás estudiando la palabra. No estás sirviendo. ¿Para qué Dios te va a dar poder si no sirves a los necesitados? Ni le sirves a Él. Entonces debemos crecer, buscar crecer. Hombres de poca fe, si tuviera fe, le dijo, deben buscar crecer su fe. Oren, ayunen, sirvan, congréguense, estudien la palabra y su fe va a crecer. La fe viene por oír y el oír la palabra del Señor. Hermanos, yo pensaba compartir otro tema hoy, pero cuando venía en el carro para la iglesia, Dios me habló y me decía, háblales de fe, porque vienen retos grandes. Y esos retos no los van a poder lograr con talento, con habilidades. Se necesita tener fe. Se necesitaba fe para cruzar el Mar Rojo, para cruzar el Jordán. Se necesitaba fe para darle de comer a 4,000, 5,000 personas con 3 panes y 2 pececillos. Se necesitaba fe para que Lázaro resucitara. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Todo es por fe. ¿Quieres echar fuera un demonio? Hay que creer que va a salir. Es activar el poder de Dios. ¿Quieres que Dios mande el maná? Debes de creer que Dios lo va a mandar. ¿Quieres que Dios sane o libere? Es por fe, todo es por fe. ¿Necesitas ayuda personal? Es por fe, creyéndole al Señor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muévete por fe, créele a Dios, muévete por fe, estudia la palabra, ora todos los días, ayuna cuando el Espíritu te lleve a ayunar, sirve, métete a servir en la iglesia, bendice a los necesitados y espera que el Espíritu Santo te va a usar y tu fe va a ir creciendo. Es algo que fluye dentro. No, la fe no crece por estar en un seminario teológico, aunque es importante estudiar en un instituto teológico, pero estas cosas hacen ejercer la fe. Busca crecer en fe, porque los retos que vienen para tu vida son grandes. Únanse, como hablaba la semana pasada, únanse, mantengan la unidad con sus pastores y ayúdense con la fe para lograr las metas y los sueños que tienen los pastores para la iglesia de Brigada Democristiana en España, Madrid, para alcanzar mucha gente para Cristo. Ahora, tu visión número 1 es alcanzar la gente para Cristo. Entonces Dios va a ayudar tu fe a que crezca y Él va a poder ser glorificado. Que Dios me los bendiga y una vez más les pido, den sus diezmos, den sus diezmos. La obra los necesita. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Apoyen a los pastores y nos veremos muy pronto. Saludos para todos, les apreciamos, les queremos. Un abrazo muy cariñoso de mi esposa
de la iglesia, de mi familia, de mis hijos. Bendiciones para todos. Les queremos.